Aló, buenas tardes, pues ya creo que estamos al mediodía ya, ¿no? Buenas tardes. Antes que nada, tengo que darle las gracias a Luis Bonilla y a todo este equipo que lo acompaña por tener la oportunidad de escuchar todas estas intervenciones que para mí son muy sensatas, que comparto casi en su mayoría. Yo más bien quisiera centrar mi intervención en algunas, vamos a decirlo así, precauciones, en algunas observaciones preliminares, porque he observado que, bueno, que está planteado el debate en términos de qué le quitaría, qué queda en la Constitución del 99 y qué le quita y aspectos a mejorar, y me parece muy bueno, muy significativo esto, pero yo estoy pensando en otras cosas también que quiero compartirlas con ustedes. De que nada, bueno, yo soy profesor de filosofía política desde hace 24 años en la UCB, en la Escuela de Estudios Políticos de la UCB, y viví muy de cerca el proceso de la Constituyente del 99, porque en esa época trabajaba en la Comisión de Política Interior en el antiguo Congreso, y me tocó convivir y vivir toda esta situación de la Constituyente, y del 99, quisiera decir algunas cosas al respecto. Quisiera recordar o que tomaran en cuenta esta idea. Para mí, la Constitución del 99 fue una vendetta, lo he dicho yo en varias oportunidades, así como el cuento de Maupassant de la vendetta, porque los sectores que habían sido excluidos del pacto de Punto Fijo, que habían sido básicamente la izquierda y el sector militar, regresan en una alianza cívico-militar para lograr sus reivindicaciones. A mi juicio, el saldo para la izquierda venezolana fue extraordinario. Son unas razones por las cuales considero yo que la Constitución del 99 hoy en día es defendida por la propia oposición, es porque goza de una serie de garantías en relación a los derechos humanos que están cubiertas y que definitivamente es de avanzada en todo el continente. Entonces, yo creo muy importante esto, porque también, por supuesto, el sector militar tuvo sus conquistas, pues por primera vez pudieron votar, tienen una seguridad social propia, tienen beneficios por ejemplo, del antejuicio de mérito que antes no había para militares de alto rango, y otras más, pues, que están allí expresadas. De todas maneras, yo quisiera alertar sobre algunos aspectos. Por ejemplo, una constitución no decreta cambios ni transformaciones de la sociedad, es al revés. Cuando las sociedades cambian sus constituciones. Yo quisiera advertir sobre este detalle que me parece importante. En segundo lugar, recuerdo que en el año 99 los medios de comunicación, de manera prácticamente ingenua, ¿no?, le decían a los ciudadanos: ¿qué le pide usted a la constituyente? ¿O qué le pide usted a la Constitución? Bueno, yo le pido que haya hospitales que funcionen, yo le pido que tapen los huecos, yo le pido que el maestro dé las clases bien. Entonces, o sea, había como una suerte de metarrelato, de utopía, de qué le pide usted al niño Jesús, pues una carta del niño Jesús. Y yo creo que hay que diferenciar lo que pertenece al ordenamiento jurídico de la Carta Magna y los problemas que son propios de la gobernabilidad de un gobierno determinado. Y creo que algo de eso han dicho en el día de hoy. Y lo digo porque en especial a mí me impacta mucho todo el tema socioeconómico, porque yo pertenezco a una institución que es la Superintendencia Antimonopolio, soy coordinador de educación, y he tenido que vivir muy, pero muy de cerca lo que es el efecto de las 12 grandes empresas transnacionales que operan en Venezuela. Puedo decirles incluso, por ejemplo, Polar. Nosotros multamos a Polar con 87 millones de bolívares. Y cuando se produjo esa multa, a mi superintendente le pidieron el cargo. Entonces, ahí hay contradicciones internas que van más allá de la Constitución, que tienen que ver con intereses, con corrupción, con problemas que hay a lo interno de las Fuerzas Armadas. Porque no vamos a decir que todas las Fuerzas Armadas, pero hay problemas. Y hay una gran responsabilidad de la Fuerza Armada en relación a los problemas de gobernabilidad que tenemos hoy en día. Entre otras cosas, por todo el problema, la responsabilidad se le ha dado a la misión de abastecimiento seguro. Tenemos que atacar ese problema. Entonces, hay problemas que son constitucionales, pero hay problemas que son de gobernabilidad. Entonces, con respecto a la Constitución, digo lo siguiente. Hay artículos que son principistas, que son declaraciones de la Carta Magna y se quedan allí.
son principios que son inamovibles, que son irreversibles, que definitivamente no se pueden cuestionar porque son conquistas de los seres humanos en sociedad. Y hay otros artículos de la Constitución que piden un desarrollo jurídico. Y esto es importante tenerlo presente, porque a veces hay como que confusiones en relación a esto, ¿no? Y me parece importante que el presidente Nicolás Maduro haya invocado la Asamblea Nacional Constituyente en este contexto, porque según Negri, en su libro de Poder Constituyente, hay básicamente dos momentos que son estelares del Poder Constituyente. Uno es el momento fundacional de una república y el otro es cuando hay crisis. Y precisamente esta crisis que hemos tenido, crisis de las instituciones políticas, este problema, por ejemplo, que es típico de los sistemas presidencialistas, como por ejemplo el problema de la doble legalidad, porque para que sepan, no estamos descubriendo el café con leche. O sea, el problema de la doble legalidad ocurre en los regímenes presidencialistas, donde, bueno, ¿cuál es la legalidad que pesa más, la del presidente o la del parlamento? Bueno, aquí tenemos una asamblea que desconoció al presidente, entonces que incurrió en desacato, y entonces tenemos todos estos problemas que precisamente creo que el decreto y todos los 9 principios que están aquí contenidos en este folleto, que lo traje hoy para todos ustedes. Traje hoy este folleto, que es donde están contemplados los elementos del decreto del presidente Nicolás Maduro. Creo que todos son pertinentes, están vigentes y son relevantes en la propuesta de transformación de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero quería hacer una observación en particular con respecto al tema de la paz, a la profesora Iraida Vargas, con mucho respeto. Uno de los principios fundamentales de la política moderna es la construcción del pacto a partir precisamente de la guerra de todos contra todos. Pensemos en filósofos como Thomas Hobbes, para evitar la guerra. Entonces la conquista de la paz se convirtió en un leitmotiv, en un principio fundamental de la construcción del pacto a partir de la modernidad. Y yo comparto con usted la idea de que sin justicia no hay paz. Entonces nosotros tenemos que ser los primeros guardianes de la administración de justicia. Y hay que reconocer que hay errores que se han cometido en términos de cómo se han hecho las cosas en las instituciones de administración de justicia. Pero considero que quedarnos en detalles puntuales a lo mejor no nos ayuda como empujar, vamos a decirlo así, el proceso hacia una verdadera transformación socialista, que es, creo yo, uno de los elementos fundamentales, y es la oportunidad que tenemos a pesar de las grandes adversidades que tenemos. Yo diría que nuestra Constitución, aparte de ser anticolonialista, debe ser antiimperialista. O sea, tenemos el imperio encima. Tenemos una guerra económica, tenemos unos misiles apuntando desde Colombia, desde el norte, desde el sur, desde todas partes. O sea, tenemos una penetración de las fuerzas del imperio en nuestro propio territorio que es inadmisible. Entonces, yo sí creo fundamental apelar a nuestro nacionalismo en términos de proteger lo que se podría llamar la razón de Estado. Que por cierto, no lo he escuchado. Hay dos elementos que quisiera incorporar al debate. El término razón de Estado. ¿Qué es la razón de Estado? Bueno, es la necesidad que tiene el gobernante de sobrevivir a toda costa y valiéndose de cualquier medio. Ese es el sentido de la razón de Estado, expuesto en el capítulo 15 del Príncipe de Maquiavelo. O sea, a veces por necesidad, un gobernante tiene que hacer ciertas y determinadas cosas para evitar que se destruya la república, para conservar la república. Y precisamente, al igual que lo hace Maquiavelo con respecto a los peligros que tenía Florencia y que tenía Italia, de la misma manera, ante los peligros inminentes del imperio norteamericano, nosotros tenemos que tomar decisiones relevantes que son decisivas para el país. Entonces, bueno, pensando en los términos de la autodeterminación y de la soberanía, yo creo que esto es fundamental. Pero al mismo tiempo está el problema de los derechos civiles y políticos, de los tratados internacionales. O sea, ¿cómo hacer cuando nosotros mismos soberanamente decidimos firmar un pacto a través, por supuesto, de nuestros representantes, un pacto sobre los derechos civiles y políticos, los derechos humanos, etcétera, que nos obliga a nosotros mismos a defender esos derechos humanos? Entonces, yo sí creo que practicar la democracia
participativa y protagónica tiene un riesgo, tiene una responsabilidad. Y tenemos que ser coherentes con esa democracia participativa y protagónica. Yo creo que legalmente la Constitución permite que se llame a la Asamblea Nacional Constituyente, eso no está en discusión para este grupo, para otro grupo sí, para otro grupo que tenemos en la acera de enfrente sí, y yo sí creo que es importante seguir con esta pedagogía, vamos a decirlo así, de enseñar por qué es pertinente y es relevante y leer esos 9 argumentos que están allí en la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, porque no lo hemos tomado en serio. Y uno de los elementos fundamentales para mí es la reconstitución del pacto, pero eso pasa por reconocer al otro. Como decía ahorita Indira, y lo decía creo que también hace tiempo el comandante Fidel Castro, que decía, no hay 4 millones de oligarcas. O sea, nosotros tenemos que, esa pelea hay que darla, esa pelea que es ideológica. O sea, así como se tocaron algunos temas educativos, bueno, una de las cosas que se dice en filosofía política es que cada régimen político trata de perpetuar y de reproducir su manera de pensar en las instituciones educativas. Entonces, tenemos que de alguna manera empujar hacia el proceso de transformación y hacia este desafío que la historia nos está presentando en el día de hoy. Entonces, siguiendo por supuesto la línea que comparto plenamente de Luis Brito García, quisiera cerrar diciendo que la oligarquía ha apostado todo y lo ha hecho todo para acabar con este sueño. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y en la medida en que seamos coherentes, en que seamos sensatos y sobre todo entendamos que hay un tema también de justicia, de cómo conseguimos la justicia, en esa medida podremos construir y continuar este proceso que hemos soñado. Gracias.